Pues he tenido que coger la gripe, porque llevo desde el lunes con un malestar general. Además que he pasado 3 días con fiebre. Buah, estoy fatal, ¿eh? Bueno, tal vez estés como Isa, que es una oyente del Mundo al Día, con gripe como media España, porque mires donde mires, pues hay gripe. Hijos, padres, familias, amigos, compañeros de trabajo, por la calle, gripe por todas partes. Parece que el virus lo que ha hecho es que se ha adelantado y los casos pues se han disparado por lo que estamos viendo. Me pregunto qué hay detrás de esta epidemia, por qué tantos casos. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 9 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Antes de empezar, una aclaración. La gripe no es un simple resfriado, provoca entre 6.000 y 15.000 muertos al año en España, sobre todo es verdad en personas mayores o con enfermedades crónicas, porque la gripe puede afectar a cualquiera, pero los más, digamos, vulnerables son los niños pequeños, los mayores y quienes tienen enfermedades crónicas o también defensas bajas. La gripe es una infección respiratoria que está causada por el virus de la influenza. Provoca fiebre, tos, dolor de garganta y cansancio, esto creo que lo sabemos todos, y se propaga pues muy fácilmente, sobre todo entre los niños. Esto lo sabe bastante bien Pilar Pérez, que es la jefa de la sección de salud del Mundo. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Javier. A ver Pilar, ¿qué es lo que está pasando? Porque hablamos de epidemia, de pico de casos. ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué nos encontramos? A ver, estamos ante un adelanto de la gripe. En los últimos años sí que es verdad que estamos acostumbrados a que la gripe llegue a partir de finales de diciembre, principios de enero, después de las Navidades. Pero según el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas del Instituto de Salud Carlos III, ahora mismo estaríamos en el primer escenario de la epidemia. En el caso de la gripe, en atención primaria, los contagios se han incrementado hasta un 42% según los datos del último boletín, que llega hasta el 27 de noviembre. En los últimos 7 días hay una tasa de 170 contagios por cada 100.000 habitantes. Empieza a preocupar que se duplican los contagios entre los niños de 1 a 4 años y casi se triplican los menores de 1. Ahora vamos con los niños, pero por traducir estos datos que acabas de dar, ¿son muchos, digamos, para este momento del año? ¿Son demasiados? Son demasiados según la serie histórica, o sea, si nos vamos atrás, incluso sin llegar a traspasar el año del COVID, porque sí que es cierto que, como también dijo la ministra de Sanidad, se parece mucho esta epidemia, lo que estamos teniendo ahora, a lo que vino en 2022, que vino un pico muy fuerte antes de Navidades y luego tuvimos otro pico bastante intenso después de Navidades. Es que, mires donde mires, insisto en esto, pues la sensación en la calle es de que hay mucha gripe. No sabes estos días cuánta gente me ha dicho: mis hijos están malos, tengo a todos en casa con gripe, estoy fatal, familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Con lo cual, Pilar, creo que la pregunta es evidente. ¿Por qué tantos casos? ¿Qué factores se están dando? ¿Qué factores hay ahora mismo entre nosotros que explican un poco esta situación? A ver, los médicos dicen que tenemos la tormenta perfecta. Hay una nueva cepa que se cuela entre las fisuras del escudo de la vacuna, el aumento del caso de los niños y, como tercer factor, la llegada del frío. Entonces sí que es cierto que además coincide con una menor circulación del virus respiratorio sincitial, este que hace tanto daño a los niños con las bronquiolitis, que los lleva a las UCIs y a estar ingresados durante más tiempo, porque estos niños ya cuentan con inmunización. Entonces los virus son muy listos y el espacio que no tiene uno lo ocupa otro. Se viene hablando, en los últimos días, mucho de una nueva cepa, de una variante que hay en circulación ahora mismo de la gripe, que está pegando muy fuerte. ¿Qué tipo de gripe es? Claro, también una de los culpables es esta nueva variante, la denominada K del virus gripal AH3N2, que se detectaba ya desde abril en varios países europeos y que está muy presente en lugares del hemisferio norte como Japón, Reino Unido y Canadá.
Esta cepa había circulado previamente en el hemisferio sur, cuando aquí todavía estábamos en verano, allí era invierno, y ya circulaba y ya habían detectado un aumento de los casos. Entonces, ahora que sabemos ante qué tipo de gripe estamos, esta variante, digamos, que está en circulación de esta manera, ¿afecta más? ¿Es peor? ¿Es más dañina? ¿Tiene unos síntomas, no sé, más complicados? Sí, lo cierto es que los síntomas más o menos son los mismos que la gripe de siempre, lo que pasa que es más invasiva y más transmisible, incluso en las personas vacunadas. Porque aunque la vacuna contiene una variante, la composición es ligeramente diferente y lo que hace es que sea más contagiosa. Pues vamos con los niños. Pobres, por cierto, que he visto muchos casos en los últimos días. Los pediatras advierten que las detecciones en menores son premonitorias en una situación como esta. Y hay una particularidad, se les define a los niños como verdaderos vectores porque, por lo que parece, contagian con más intensidad y durante más tiempo que los adultos. Hablemos, Pilar, de cuál es el papel en todo esto de los niños. ¿Son, como se dice, supercontagiadores? Son supercontagiadores y además lo han demostrado las investigaciones científicas. Las detecciones de la gripe en niños siempre se hallan que hay cargas virales más altas. Ellos suelen ser la vía de entrada de los contagios en los hogares. Un niño cuando está malo y no hay posibilidades de conciliar, pues está mal decirlo, pero hay muchos que lo llevan con una piretal a la guardería y allí que va y sigue contagiando. Además es que también existe que la hipótesis comprobada de que los adultos empiezan a contagiar un día antes, pero los menores pueden hacerlo hasta 5 o 6 días antes de que empiecen a manifestar los síntomas. Y eso no es todo. Una vez que los niños superan el proceso infeccioso, pueden contagiar hasta 15 días después, mientras que los adultos dejamos de hacerlo al cuarto o quinto día. O sea, son verdaderos vectores. Bueno, como vemos, pues es algo que contribuye, ¿no? En este caso. Un virus que, por cierto, muta constantemente, generando nuevas variantes, y por eso la vacuna, pues, se actualiza cada temporada, pero la duda es cómo te puedes seguir contagiando pese a estar vacunado. Y esto, Pilar, tiene una explicación. Todos los años hay una campaña destinada especialmente a los grupos de población más sensibles con la gripe, y este año se está hablando de si está funcionando peor esa vacuna. ¿Es realmente eficaz la vacuna, Pilar? La vacuna de la gripe suele tener una eficacia normalmente del 65%. Sí que es cierto que es muy difícil ajustar las variantes que contiene la vacuna con las que se ve luego que van a circular. Pero lo que los médicos y los vacunólogos insisten es que lo que siempre se va a conseguir evitar es la infección grave, la que provoca los ingresos, la que provoca la presión asistencial fuerte. De hecho, un reciente estudio publicado en Eurosurveillance, con datos reales de hace un par de semanas de Reino Unido, ha probado que reduce las hospitalizaciones hasta en un 40%. Aunque ahora mismo estemos en un pico de gripe alto, todavía es beneficioso vacunarse. Además, recuerdan que la vacuna no solo protege contra la variante A o contra la variante AH3N2, sino que también está la H1N1 y la B, que suele venir y circular después de las Navidades. Actualmente se ha vacunado el 56% de los mayores de 65 años a los cuales está recomendada, y este año es el tercero que hay una vacuna intranasal para los menores. Y es muy importante porque dicen que es más efectiva que la de los adultos, porque en introducirla vía aérea por la nariz, además hace como una capa protectora. Necesitamos abordar la epidemia estacional de la gripe con anterioridad y necesitamos tener un protocolo común que dé confianza y seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. Ante esta explosión de casos y ante la epidemia en la que estamos ahora mismo en España, en los últimos días he visto que han proliferado por todas partes las mascarillas. En fin, en las ciudades, en el transporte público, en el trabajo, por la calle. Y esto de las mascarillas me lleva un poco a las medidas, ¿no?, que se pueden llegar a tomar para frenar esta epidemia de gripe. ¿Van a volver, Pilar, las mascarillas? Lo digo por el plan que tiene el Ministerio, las comunidades, qué medidas, en fin, están encima de la mesa, qué medidas se pueden tomar.
A ver que haya una vuelta, un regreso a las mascarillas en plena epidemia de infecciones respiratorias es una buena noticia. Significa que hemos aprendido cosas del COVID, que intentamos no contagiar y que no nos contagien. Y sobre todo hacerlo de cara a las personas que son más vulnerables, a las personas mayores de 65 años o a las que tengan enfermedades. Si uno cree que puede llevar la mascarilla en el autobús o en un medio de transporte, que lo lleve. Donde las comunidades autónomas y sanidad han trazado un plan o hoja de ruta para hacer frente, es para determinar entre cada una de ellas qué umbrales serán los necesarios para pasar de recomendación de mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios y que sea una obligación. La obligación llegará en estos mismos espacios si la epidemia es muy alta. Claro, después de explicar todo esto, lo que ocurre es que venimos de un puente festivo, lo que ocurre es que vamos hacia las Navidades, que están a la vuelta de la esquina, es decir, eso lo que conlleva es más contacto con otras personas, con familiares, con amigos, conlleva estar en espacios públicos donde hay demasiada gente, o mucha gente, no sé si demasiada, con lo cual ¿puede haber, Pilar, una explosión de casos a partir de ahora? ¿Ya hemos pasado lo peor? ¿Qué podemos esperar de los próximos tiempos? Lo peor no ha pasado, nos vamos a concentrar más, vamos a estar en espacios cerrados. Las previsiones es que el frío va a seguir siendo mayor durante entonces en realidad lo que se espera es que sigan subiendo los casos. Se espera que sigan siendo leves siempre y cuando tomemos las medidas necesarias. Como decía la ministra, que dobleguemos esa curva. Es difícil, pero sí que es cierto que está en nuestra mano que la infección sea leve. Un médico me decía, un vacunólogo esta semana, que cuando una temporada epidémica de gripe empieza muy pronto, lo que podemos esperar es que tengamos muchísimas posibilidades de que sea una temporada de gripe larga y que se puedan dar 2 olas, como apuntaba, una al principio, esta, y luego quizás haya como un descenso y quizás puede haber una subida. No, en gripe no se pueden hacer predicciones, sí que es verdad que lo que hay que tener son escenarios posibles. Pues estos son los escenarios. Pilar, muchas gracias como siempre por ayudarnos a explicar las cosas que pasan y en este caso que tienen que ver con nuestra salud. Muchas gracias por contarlo aquí en El Mundo al Día. Gracias, Javier. Pilar Pérez es quien ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, si quieres, tienes la opción de seguirnos, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.